Bienvenidos amigos, querida audiencia, una vez más a un nuevo capítulo de Conversaciones del Alma, un espacio íntimo. Hoy con una gran invitada que nos acompaña desde la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, pero es de nacionalidad colombiana. Querida Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, gracias por invitarme a este espacio de conversación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos ven en diferido en cualquier momento. Muy agradecido, Luz, que haya aceptado la invitación para conversar de un tema que es muy doloroso, pero que también trae esperanza, trae transformación en la vida de un ser humano, pero sobre todo en la vida de quienes son madres, o también padres, lo podríamos hacer extensivo, que es cuando un hijo de nosotros muere, y sobre todo a temprana edad, como fue tu propia experiencia. Así que muy contento de que hayas aceptado conversar sobre este tema. No, con mucho gusto. Espero poder ser de ayuda a todo aquel que lo vea. Luz, me acuerdo que cuando la primera vez que tú hiciste un comentario en el otro programa que tenemos, tú hablaste sobre el velo del olvido y decías que bueno a veces olvidar las cosas porque a veces son muy duras, muy profundas y muy dolorosas. Y a propósito de eso, te quería leer un pequeño fragmento de un filósofo romano, Plutarco, que escribió sobre la diosa Isis, que es una de las diosas del antiguo Egipto. ¿Y qué nos comenta Plutarco? Dice, porque se refiere al velo de Isis. Dice, la primera mención del velo de Isis aparece en Sobre Isis y Osiris, que es una interpretación filosófica de la religión del antiguo Egipto por Plutarco, por el filósofo romano, filósofo escritor. Y dice que él vio una estatua sentada de una diosa en la ciudad egipcia de Sais. Y dice que esta diosa, que tenía un velo, llevaba la siguiente inscripción, la estatua. Decía, soy todo lo que ha sido, es y será. Y ningún mortal ha levantado jamás mi manto, porque quien conozca mis designios morirá. Entonces, a propósito del velo de Isis, yo lo relacioné con lo que tú nos comentaste esa vez del velo del olvido, y que lo vinculaste a tu propia experiencia de la muerte de tu hija. ¿Qué significa para ti esto del velo del olvido? ¿Por qué lo mencionaste aquella vez? Porque hacía poco yo había estado durante la pandemia, había entrado en, en un proceso, digamos, de estudio sobre metafísica. Y por un libro que me llegó de Connie Méndez. Entonces, habíamos hablado precisamente sobre el velo del olvido y lo importante y maravilloso, y es como un regalo. Hoy en día lo veo así, y en ese momento estaba yo apenas aprendiendo, porque me llegó ese libro y empecé a interesarme en todo lo que ella hablaba sobre la metafísica. Y entonces, cuando estábamos estudiando la lección, creo que fue la tercera lección, creo que fue, inmediatamente como que lo relacioné con ese regalo maravilloso y mi experiencia. O sea, dije yo, wow, qué benevolente, cuán maravilloso, magnánimo es el Señor con todos y cada uno de nosotros cuando tenemos esos procesos con tanto dolor. Porque si supiéramos realmente lo que veníamos a hacer, creo que saldríamos corriendo y volveríamos otra vez al corazón del Padre, porque como que, wow, da miedo, sinceramente, miedo tener que reconocer que pedí vivir esa experiencia. Entonces agradecí el velo del olvido. Yo dije, wow, por lo menos
me van a preparar y quizá esté, quizá no, voy a estar lista, pero por lo menos voy a tener ese amparo del amor de Dios. Sabes que yo no lo había visto de esa perspectiva. Vamos a pasar al tiro primero a conocer quién es Luz, pero a propósito de lo que tú dices, no lo había visto de esa perspectiva. Qué bonito que nos den esta oportunidad de olvidar al venir a la tierra o a la experiencia material, porque probablemente ya estando encarnados, muchos podríamos escaparnos de las experiencias que, según creo yo, nosotros mismos planificamos. Esto, por ejemplo, que te pasó a ti. Entonces tú dices, bendito velo del olvido. Claro, porque me permitió experimentar y no escapar. Exacto. Muy bonito, Luz. Luz, para aquellos que no te conocen, ¿quién era Luz Mancini? Bueno, soy la Benjamín de 5 hermanos. No sé si todos conocen la expresión Benjamín, pero es la de la mitad. Soy el ombligo, el que ni está arriba ni está abajo, el invisible, como decía mi madre. Así que criada dentro de una familia muy, por parte de mi madre, católica. Por parte de mi padre, un buscador eterno de la verdad. Estoy segura de que por la forma en que su alma vino a realizar su tarea y su proceso de vida, me llevó a mí a este camino de la espiritualidad. Desde muy pequeñita, a los 2, 3 añitos, mis hermanas que eran mayores, pues ya iban a la escuela y yo me escapaba y me iba detrás de ellas a la escuela. Mi alma ya venía ávida del conocimiento y siempre me ha gustado, desde que me conozco hasta hoy a mis 69 años, siempre quiero seguir estudiando, aprendiendo, conociendo, alimentando mi alma con conocimiento que me ayude a vivir mi propósito de vida con propósito, porque de eso se trata. O sea, levantarme cada mañana y saber que tengo un propósito, porque anteriormente siempre estaba buscando cuál es el propósito. Yo recuerdo que a mis 8 años, mi padre le fascinaba la música clásica, todo lo que eran valses, ópera. En la casa solo se escuchaba esa música. Recuerdo verlo sentado en la sala y salíamos mi madre y nosotras a visitar, porque mi madre era muy alegre y le encantaba visitar a sus amigas, entonces nos íbamos todos con ella. Y cuando llegábamos, mi padre estaba siempre leyendo un libro en la biblioteca y con música clásica. O sea, los valses para mí era, y hoy entiendo por qué, o sea, son los mensajes divinos. Todo lo que son valses, ópera, es la expresión de Dios viviente. No pueden haber hecho toda esa música tan maravillosa una mente humana. Tiene que ser una mente divina, porque es algo maravilloso. Lo mismo el arte de Miguel Ángel, de todos esos grandes, o sea, no es humano, es divino. Y creo que desde ahí entonces yo venía como iniciada en esa parte. Y uno de los libros que más me impactó a mí, que me regaló él a los 8 años, fue El Cordón de Plata de Lobsang Rampa. Un clásico. Cuando yo comencé a leer, y me trajo toda la colección, pero yo comencé con el Cordón de Plata. Yo no podía parar de leer. Me los leí toditos y me imaginaba, porque usualmente yo soñaba siempre viendo, hoy sé que era eso, en ese momento no lo sabía, pero veía el círculo
que lleva hacia el centro del corazón, que es el espiral de regreso al hogar. Y volaba, siempre volaba en mis sueños. Yo volaba, yo sabía que estaba segura cuando volaba. Y yo siempre en mis sueños sabía, si sentía que había peligro, yo empezaba a volar y iba por los cielos volando. Y cuando ese libro llegó a mí, yo dije, wow, esto es, o sea, pero no tenía, nunca lo hablé con él, ni él lo habló conmigo, solo él me daba los libros y yo misma iba investigando, averiguando. Pero el tiempo pasó y cuando fui a la universidad, pues siempre, tú sabes que encuentro unos compañeros afines. O sea, hoy sé que nuestro ángel de la guarda nos lleva, nos ayuda y nos guía por el camino que nuestra alma requiere para evolucionar. Y encontré un grupo en la universidad que les gustaba hacer el oija, la tabla, y trabajamos un tiempo con el oija. Y hicimos, o sea, todo lo que fuera que me trajera como una respuesta. Siempre me preguntaba, desde pequeña me preguntaba, ¿quién había hecho, o sea, cómo era Dios para haber hecho todo este universo? Era como que necesitaba buscar una respuesta. Entonces, desde entonces, creo que mi vida, mi alma sabía a lo que venía y siempre me llevaba de una u otra manera a encontrar, a buscar. Aunque no encontrara la respuesta adecuada, siempre buscaba y seguía buscando y seguía adelantando. O sea, Espiritualmente. podríamos decir que en tu juventud fuiste una buscadora espiritual, una buscadora del sentido, que pudo haber llegado a través del libro, quizás fue un primer inicio, el libro de Lobsang Rampa y la espiritualidad. Y además hiciste una vida normal como cualquier ser humano. Estudiaste, tuviste una carrera, después te casaste, vinieron los hijos, y ahí después ocurrió un evento que podríamos decir fundamental en tu vida. Sí. Antes de entrar allí, quería comentarles a todos que siempre había algo que me llevaba a encontrar como una herramienta de consuelo para lo que iba a venir. Recuerdo que fuimos con mis hijas, tuve 3 niñas, la de la mitad en ese momento que encontré este poema. Fuimos de vacaciones a Pensilvania y siempre entraba a tienditas a buscar piedritas, cuarzos, ángeles. Yo soy desde muy pequeña también. Me voy por la parte de los ángeles, por la cartomancia, por la lectura de las manos, siempre buscando, por todos lados. Y entré a esa tienda y encontré un poema grabado en la raíz de un árbol. Era como un cuadrito. No sé si es un poema de las huellas, se llama Las Huellas. No se sabe quién lo escribió. Y ese poema hasta hoy en día me acompaña. Compré el cuadro y me causó, o sea, veía los pies del maestro caminando. Esa imagen del maestro Jesús caminando en la playa, en las películas de la época de la Semana Santa, a mí me traían como una remembranza, como una paz. Pero también me traían dolor porque fue crucificado de esa manera como fue crucificado, que no lo hacen ver.
pero que realmente no era así. Hoy en día lo sé. Entonces me traje ese poema y ese poema me acompañaba siempre cuando había algo que me limitaba, que me traía la tristeza, cualquier acontecimiento en mi vida. ¿Te acuerdas qué es lo Pienso, que decía el poema, Luz? el poema es, él habla sobre de que es alguien que escribe el poema y dice, ¿por qué, Señor, cuando yo he tenido dificultades en la vida, siempre solo veo mis huellas? He visto siempre solamente mis huellas. ¿Por qué en los momentos en que más te necesito me has abandonado? Entonces el poema, Dios le contesta, no, hijo mío, no son tus huellas las que ves, son las mías porque te llevo en mis brazos. Qué bonito el poema, ¿eh? Sí, a una hora, o sea, cada vez yo lo tengo siempre conmigo y me he mudado, he vivido en muchos países y me he mudado y siempre anda conmigo, es lo Me, primero que yo empaco. me emocioné de verdad, ¿eh? Con el poema. Porque sí, te hace, o sea, y cuando lo lees completo y ves la imagen de las huellas en la playa caminando. Y esa conexión con Jesús, tú me lo estás explicando como un lugar de cobijo para ti, para lo que vendría. Absolutamente, absolutamente. Siempre, siempre yo, los ángeles, para mí el ángel de la guarda, por ejemplo, mi madre siempre nos hacía, bueno, en esa época rezar, ¿no? Era arrodillarnos y rezar con las manitos juntas a los pies de la cama, pidiéndole al ángel de la guarda, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús y María. Esa oración siempre la hacíamos, mi madre nos hacía para darnos las buenas noches. Pero pues, por supuesto, mi padre siempre era más abierto a que incursionáramos muchas religiones e incursionamos muchas religiones. Yo personalmente, con él, como siguiéndole los pasos, estuve en todas las religiones. Pero nunca he sido apegada a nada. Como que siento que esto no es lo que ando buscando y sigo mi camino, pero no quiere decir que no es importante eso que aprendí. Entonces, sí, o sea, sé que toda mi devoción y adoración hacia el Maestro, la Virgen María, los ángeles, me ayudaron cuando vino ese proceso en mi vida. ¿Y qué pasó, Luz, en ese momento? ¿Cómo ocurrieron los hechos? Porque te encontrabas en Bueno, una vida normal, como todo ser humano, y sí, vienen las pruebas duras. así es. Ella era la tercera también, era una Benjamín. Una Benjamín. Era la de la mitad. Fueron tres, ella era la de la mitad. Y desde el momento en que nació también, igual que yo, de mucha prisa. Fue un parto muy rápido, muy fácil. Y su padre pasaba mucho tiempo con ella porque yo en esa época estudiaba en la universidad. Entonces nos turnábamos, él trabajaba, yo iba a la universidad en la mañana, él se quedaba con la niña. Y así fue creciendo una niña muy sana, muy alegre, feliz. Comenzó la escuela, nos habíamos mudado para California, regresamos otra vez a Carolina del Norte, porque toda mi familia vivía en esa época ahí. Yeah. Y de pronto, ella tenía 7 añitos, me llamaron de la escuela un día que señora Mancini, me llamó su profesora, y fui y me dice, yo creo que el INE necesita anteojos. Pero eso era normal para nosotros. En mi casa, mi madre quedó ciega a los 50 y pico de años y todos usamos lentes. O sea, yo dije, oh, no hay problema. Yo no le había notado nada raro a la niña.
De vez en cuando, en el calor, tú sabes, aquí las estaciones, el calor, se quejaba de dolor de cabeza, pero eso es normal en los niños. Entonces, le hice la cita con su pediatra y me dijo, bueno, primero déjame verla cómo está y después entonces te refiero al oculista. Y así fue, o sea, pero yo me la había dado como para 2 semanas después, pero en esas 2 semanas ella se levantaba y se iba a agachar y como que se iba de lado, y yo recuerdo que eso fue una de las cosas que más después me impactó, era que yo le decía, deja de molestar, apúrate, que se nos hace tarde, tú sabes, el afán de nosotros, y tenía 3 niñas para llevar a la escuela, la una, la otra, la más pequeña, por aquí, por allá, mi trabajo, el negocio, eran muchas cosas y yo como que no me puse a pensar. Recuerdo que tuvimos una reunión con unos amigos y cuando regresábamos ella me dijo que si la podía cargar porque se sentía cansada, pero ya era noche, yo pensé y le dije, está bien, mi amor, y la cargué y la puse en la cama y la cobijé y le di las buenas noches. Pero, o sea, yendo hacia atrás ya venía mostrando síntomas. Entonces, cuando el pediatra la vio, un pediatra muy bueno, un señor ya de avanzada edad, la venía viendo hacía varios años, y cuando la vio, yo llamó a la enfermera, después de que le hizo varios análisis, de mirar para allá, mirar para acá, para arriba, para abajo, agáchate, la columna, no sé cuántas, bueno, algunas cositas. Y de pronto yo veo que le dice a la enfermera, llama a la enfermera por el walkie-talkie, y ella viene y le dice que sí se puede llevar a Linet, que necesita hablar conmigo. Y yo, no, pero es que ni imaginarme que algo así iba a pasar. Y cierra la puerta y se sienta y me mira y me pregunta, ¿cómo estás? Yo, bien, gracias. Me pregunta por el trabajo, papá, papá. Yo, muy bien, todo muy bien, gracias. ¿Qué me quiere decir, doctor? Sí, no, pero yo dije, bueno, no sé, tan amable él, pero yo siempre he sido alegre. Yo, nada. Cuando me dice, Luz, tengo algo que decirte. Y yo, sí, doctor. Y me dice, lo que te tengo que decir es algo muy doloroso. Y yo, doloroso, ¿por qué? Ahí ya me asusté. Y me dice, Linet tiene cáncer. Y yo, ¿cáncer? No puede ser, doctor, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? No, eso no puede. Y me dice, Luz, y me temo que de los 2 que yo pienso que es en el cerebro, y es uno de los más agresivos. Y yo, pero ¿cómo tú vas a saber tantas cosas con solo mirarla? No entiendo, no lo puedo entender. No, esto no puede ser, no puede ser, me dijo. Llora, me dijo, haz lo que tengas que hacer, estoy aquí para ti. Era un señor muy, muy humano. Era como un ángel en ese momento. Yo recuerdo que lloré y me dijo, pero eso sí, cuando salga de aquí, te quiero ver otra vez, como siempre, feliz. Recoge a Linet y llévatela directamente para el hospital. Voy a hacer una cita de emergencia y la tienen que internar hoy mismo. O sea, era como que eso es así. Yo, como así. Llamé inmediatamente a mi esposo para que alguien, yo no era capaz ni de manejar. Entonces yo le dije a mi hermana, ven que estoy aquí, pero no le dije a ella lo que estaba sucediendo. Y llamé a mi esposo y le dije, nos vemos en el hospital. Me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, nos vemos en el hospital. Es algo que te tenemos que decir de Linet. Pero tampoco le iba a decir porque yo sabía que y vivíamos como a media hora en el highway. Así que
llamé a mi hermana y cuando ella llegó me vio llorando y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, necesitamos ir al hospital, pero tampoco le dije a ella porque ella tenía que manejar. Entonces, cuando ya llegamos allá, que nos estaban esperando y se la llevaron, pues ahí ya. Eso llegó mi esposo, mi hermana me dijo qué pasó, qué es lo que está pasando y ya le conté. O sea... ¿Y qué pasó ahí cuando les contaste a tu marido y a tu hermana? No, mi ex esposo se puso a llorar. Él se puso a llorar y llorar y llorar. Mi hermana trató de contenerse, me abrazaba, todo va a estar bien. Tú tienes mucha fe, todo va a estar bien. Yo sí, yo sé que todo va a estar bien. Esto es una pesadilla, esto no es verdad. Ella, o sea que, pero cuando el oncólogo salió, y que aquí te lo dicen de inmediatamente, o sea, no se van con medias tintas. Ella solo tiene 4 meses de vida. No hay nada que hacer, no se puede operar, no hay nada que hacer. Y yo no le recomiendo quimioterapia porque es un tratamiento muy doloroso para ella. Pero cuando él me dijo, llévatela y déjala que muera en paz, yo me puse como una fiera. Usted me está hablando a mí, o sea, ahí ya empezó la lucha. No, yo no la voy a dejar. No, esto no va a suceder. Ella se va a estar bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dígame lo que hay que hacer. Y mi esposo trataba de decirme, escúchalo. Yo no quiero escuchar nada. Ella va a vivir, eso no es verdad. Y me planté ahí, no. Y empecé a buscar, salí de ahí. Mi esposo cogió todos los diagnósticos, lo que había que hacer, el proceso que había que hacer. Y yo empecé a buscar. De todo lo que me decían que le diera. Me acuerdo, había un tratamiento con el sebo de la oveja. Y lo ordené, yo no sé a dónde, fui al otro hospital, que la volvieran a ver, que la volvieran a examinar, esto no es verdad, esto es mentira, ustedes no saben lo que están diciendo. Pero cuando ya uno ya ve todo puesto ahí, en la mesa, uno dice, no, Dios empieza uno a negociar, porque a ella... ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que... Si yo hice algo mal, llévame a mí, no te la lleves a ella. Y ahí empezó mi lucha. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso que todo lo puede, que todo lo sana? Tú la puedes sanar, tú la vas a sanar. Recuerdo en esa época estaba mucho el doctor José Gregorio Hernández de Venezuela, y mi hija y yo nos arrodillábamos y le pedíamos. A ella le explicaron en el hospital qué era lo que ella tenía porque se le iba a empezar a hacer el proceso de radiaciones y había que hacerle una máscara como de Halloween, así, para poderla meter en la máquina. Y ella tiene un diario o sea, ella siempre llevaba un diario. Igual que yo, fíjate, toda la vida he llevado un diario de todos mis procesos de vida, que me ayuda muchísimo a ir hacia atrás y volver a leer y releer mis creencias, mis procesos, lo que mi vida ha cambiado. Y ella también llevaba un diario. Y fíjate, cuando ella la sacaron al hospital a los 2 días, que la llevaron a la tiendita para que ella recogiera cosas, jugueticos y cosas, ella cogió un ángel. Y en los libros también se llama The Littlest Angel, el ángel más pequeño en el cielo. Esos dos, el ángel, un angelito, y eso. Y el angelito, me acuerdo que ella lo presionaba, yo lo guardo todavía conmigo, lo presionaba y le rezaba el ángel de la guarda. Eso se lo llevó al hospital. Se lo llevó del hospital a la casa. Ya.
lo recogió, o sea, ella pasó recogiendo, su alma ya sabía, o sea, yo me quedo, wow. Y yo recuerdo que cuando llegó a la casa y empezó el proceso de la radioterapia y yo llegaba y la llevaba, porque ella salió, entró caminando y salió inválida. Ya de ahí ya no se, salió en silla de ruedas. Yeah. Al entrar ellos, el tumor se puso más agresivo y se vino lo que ellos no querían, era la paralización de su mitad del cuerpo. O sea, fue un efecto agresivo. Claro, era abrir, o sea, en cáncer es lo que sucede, las células se hacen más agresivas cuando las tocan, se reproducen con más fuerza. Entonces, por eso era que el oncólogo me decía, llévatela y déjala vivir sus últimos días en paz. Yeah. Entonces, al yo hacerla pasar por todos esos procesos, pues inmediatamente le hizo el efecto secundario. Yeah. Pero ella decía, yo le decía cuando vayas a la universidad, y yo le leía historias y ella me decía, no, yo no voy a... Ella no sabía que iba a morir, pero, o sea, no le habíamos dicho que iba a morir, pero ella sí sabía, su alma lo sabía. Y ella me decía, no, yo no voy a crecer, yo no voy a ir a la universidad. ¿Y eso cómo se los decía con tranquilidad? Sí, Yeah. con paz, con una paz infinita. Ella, antesito de que la diagnosticaran, eran en las vacaciones, yo la mandé, mi ex esposo es de República Dominicana. Yeah. Entonces ella quería ir a conocer, ella había ido muchas veces con nosotros cuando era pequeña, era bebé y todo, porque nosotros queríamos mucho a mi suegra y a toda su familia, o sea, desde pequeñitas la llevamos. Por esas vacaciones ella se quería ir sola. Ella me dijo, mami, yo puedo, yo me voy sola, yo no necesito ir con ustedes. Mira, qué independiente. Sí. Y entonces yo, bueno, nos reunimos con mi ex y le dijimos, ¿tú crees? Y en esa época, pues uno les ponía como una señalita aquí y las aeromosas la llevaban. Y uno la dejaba, podía entrar hasta el avión y las dejaba allí sentaditas y allá en el país donde llegaban, pues la recogía. Mira. Y así fue como la mandamos, tenía 7 añitos. Ay, pues sola. Sí, se fue sola. Mira. Se fue sola. Y entonces cuando ella regresó, allá mi suegra le gustaba mucho leer la Biblia. Yeah. Ella leía todas las noches la Biblia y la llevaba a la iglesia. No porque ella fuera de alguna iglesia en especial, pero iban a una iglesia bautista y leen la Biblia y ella le encantó. Y cuando ella regresó, ella vino feliz y encantada, feliz ella de conocer a Dios, al Cristo. Ella decía al Maestro Jesús y ella leía la Biblia y andaba y ella desde ese momento era como que no le gustaba que peleáramos o discutiéramos o alzáramos la voz. No, no peleen, cálmense, tranquilícense, nos decían. Y nosotros, mira esta culicagada. Decíamos nosotros, tú cállate la boca. Pero ella, no mami, estoy hablando en serio, decía ella. Y entonces... O sea, parecía como un alma adulta. Como un alma vieja. Y fue ese viaje como que la trajo, porque fue al poco tiempo que la diagnosticaron. O sea, era como que su alma sabía lo que ella tenía que venir a hacer y el mensaje que nos iba a dejar, que era la paz, la humildad, el amor, la fe, porque ella oraba y le decía, y le pedíamos al doctor José Gregorio Hernández porque siempre se ha creído que él llega a los hospitales y hace operaciones y todo. Pero fueron 3 meses y medio y ella se fue deteriorando y hasta que...
y ella solita entró en estado de coma y se supone que iba a morir en casa, pero empezó con mucha fiebre y se la tuvieron que llevar al hospital. Y murió en el hospital, pero era lo que ella deseaba. Y ella quería muchísimo a sus abuelos, a mi papá y a mi mamá, y a los papás, y el papá y la mamá de paternos. Y ella esperó que llegáramos todos, aunque ya estaba en estado de coma. Todavía uno se acercaba y le podía hablar y ella entendía, ella apretaba su manito. Y por eso, hace poco en un comentario que puse, pienso que el amor más grande que uno puede dar a alguien, y especialmente a un hijo, es el desapego. Es entregarlo en las manos de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y por supuesto en ese momento me sentía abrazada, cobijada por Dios, pero una vez que ya la enterramos, mi dolor me llevó a la separación, porque yo me decía, ¿por qué? O sea, hay tantos otros niños, ¿por qué tiene que ser la mía? Entonces, ahí fue cuando me alejé, me dediqué exclusivamente a trabajar y no quería saber de nada. O sea, la gente me llamaba y yo solamente les daba gracias, pero no quería escuchar. Porque aquí hay un programa bien bonito cuando hay un niño envuelto en un proceso así, que se llama hospice, que viene un reverendo, una persona que ayuda a los demás niños envueltos, si hay más niños en la familia, y depende de las edades, pues les ayudan a trabajar con el dolor, para que tú por lo menos te sientas más libre de hacer lo que deseas con el niño que está en ese proceso de partir. Entonces, cuando ellos me volvieron a llamar, ya yo no quería nada. Ellos querían que yo fuera a un grupo de apoyo, porque en ese momento habían 2 niñas, una aquí, que era mi hija, y otra en Ohio, que era el mismo tumor. Y es más, en el hospital me pidieron, porque es uno de los tumores más agresivos, que a ese momento, 20 años atrás, 20 y pico de años atrás, no tenían mucho estudio. El St. Jude, que es el hospital de los niños con cáncer, no tenían mucho estudio, entonces quería que donara. Y no, yo no fui capaz. No fui capaz de entregar el cuerpo para que lo trabajaran, hicieran todo lo que tenían que hacer. Así que no, les dije que no quería, que les agradecía mucho todo lo que habían hecho durante esos 4 meses, pero que quería estar sola. Y pues afortunadamente, yo no digo desafortunadamente, pero afortunadamente el hombre lidia diferente con el dolor que la mujer. Nosotras las mujeres somos más dadas a hablar, a sentir que estamos apoyadas por alguien más de la familia. Y hablamos continuamente de nuestro hijo. Queremos estar todo el tiempo viendo fotografías, viendo videos, viendo lo que sea con tal de tenerlo más cerca. Mientras que el hombre no. Bueno, en el caso mío, mi ex esposo no quería fotos, no quería nada, no quería ni oír su nombre. Entonces eso fue también como una lucha, porque yo me tenía que esconder para
para poder sentir mi dolor, porque él no quería nada, él con tal de no seguir sufriendo, él no quería nada. Entonces, como teníamos el negocio, pues nos dedicamos fue a trabajar y poco a poco uno va negando el dolor. O sea, se envuelve en otras cosas. Y pues la vida continúa. Mi hija mayor entraba a la universidad y la pequeña, que en ese momento tenía 4 añitos, la mandé para Santo Domingo. Y nos quedamos solos, pero trabajando. O sea, yo tenía mi trabajo, él también tenía su trabajo, trabajábamos el negocio. O sea, todo el día hacíamos nada más que trabajar, trabajar y trabajar. Hay una imagen que se me vino cuando tú hacías el relato, cuando estaba en el hospital y ella esperó que llegaran su abuelo, ustedes, para poder despedirse, y después pasaste al funeral. Y el funeral entendemos que es el rito de término, ya cuando se entierra el cuerpo. Y en teoría se acaba y la vida continúa. O sea, no en teoría, en realidad la vida continúa. Y yo me estaba preguntando cómo se siente una madre cuando su hijo es enterrado, se van las personas que te acompañan y te quedas contigo misma. ¿Qué pasó en ti en ese momento? Una soledad infinita, un vacío, no te puedo decir que no querer vivir, porque nunca pasó por mi mente eso, pero sí como que te arranca en el corazón, como que esa chispa divina desaparece y tú te quedas en la nada. ¿Qué propósito le voy a dar a mi vida ahora? Ni siquiera me pasó por mi mente, tú eres madre, Luz Ángela, tienes otra niña, tienes una adolescente que está en la universidad. Ni siquiera me pasó preguntarles qué sienten, qué tienen, qué les está pasando por su cabecita, porque igual la mayor tenía 16 años nomás. Creo que fue el sentimiento más egoísta, porque no me ocupé absolutamente de ellas. Era solamente yo y mi dolor, yo y mi soledad, yo y el saber que no era que me hubiera fallado, pero ¿qué había hecho yo para merecer esto? O sea, pero en ningún momento pasó por mi mente, mis hijas también están pasando por lo mismo. Yeah. Hubiese querido a alguien que me dijera en este momento, hey, Luz Ángela, levántate, tienes 2 niñas también. Pero no lo tuve. O sea, hubo un periodo de profunda soledad que incluso no podías o te costaba mucho ver a tus otros hijos, a tus otras hijas, y también hubo una negación. Entonces, esto no existió, vuelvo al trabajo, volvemos al trabajo con mi marido. ¿Y qué siguió pasando ahí, Luz, en este proceso? Ahí, simple y sencillamente, después de un año, yo conversamos con mi ex esposo y decidimos vender el negocio, irnos a vivir a República Dominicana. ¿Por qué? Porque él no me lo dijo, yo tampoco se lo dije, pero creo que en el fondo nos sentíamos más cerca de ella, porque cuando ella regresó de República Dominicana, de Santo Domingo, ella quería irse a vivir allá. Entonces era como que recorrer prácticamente lo que ella había vivido y escuchar con toda la familia de ella, porque era la primera niña en toda la familia, tanto por mi parte como la parte de él, que moría tan pequeña y de cáncer.
Entonces, y había dejado tanto amor a todos los corazones que tocó, porque ya no solamente visitó República Dominicana, sino Puerto Rico, donde vivía la tía, la hermana de él. Y había dejado huellas por todos lados de amor, de alegría, de entusiasmo, de todo lo que era ella. Entonces era como que, wow, sí, eso es lo que yo quiero hacer, quiero ir allá y escuchar, porque aquí pues todo el mundo siguió sus vidas, como tú dices, la vida continúa y todo el mundo, mi familia, todo el mundo continuó su vida. Allá en nuestros países la vida es diferente, la gente se toma más el tiempo para reunirse, para conversar, para charlar, y yo dije, sí, vendimos todo, vendimos la casa, el negocio, todo, renunciamos a nuestros trabajos y nos fuimos. Mi hija se quedó, la mayor, en la universidad y la pequeña pues ya estaba allá con mi suegra. Así que llegar allá era escuchar el nombre de Lynette por todos lados, las historias, reía, unas veces lloraba, otras veces me sentía más triste aún todavía, pero me daba ese tiempo. Por primera vez me daba el tiempo de sentir, de pensar, de hablar, sin que mi esposo estuviera al lado mío, porque él era su tierra, era su ciudad, eran sus amigos, entonces él salía y yo me quedaba con... Y mi suegra para mí siempre fue como una, no digo segunda madre, fue como una madre. Entonces nos llevábamos muy bien y pasábamos hablando todo el tiempo, horas enteras, viendo videos. En esa época estaban los discos esos de 8 milímetros y veíamos las películas, llorábamos, nos reíamos, recorríamos, era como seguirle sus pequeñitos pasos por todos lados. Entonces eso fue alivianando y aminorando mi dolor. Justamente te iba a preguntar eso, ¿qué significó para ti eso? ¿Te permitió el expresarte, el conversar con su abuela, el sentir, me dijiste, sentir tu dolor, te permitió ir alivianando esa pesada carga? Sí, sí. Y recuerdo que la chiquita en esa época, que pues tenía 5 añitos, que era Alexandra, ella me dijo un día, cuando me vio llorando en el cuarto, me abrazó y me dijo que me causó, ahí fue una de las primeras veces que me puse a pensar, wow, yo nunca le he preguntado cómo se siente, porque ella me dijo, ¿hubieras querido que fuera yo y no mi hermanita? ¿Te preguntó eso? Me preguntó eso a los 5 añitos. Yeah. Y yo me quedé, oh, mi niña, jamás, no pienses eso, no digas eso. Pero aún allí no ahondé en su dolor, ni le pregunté. No. Entonces, definitivamente pienso que sí, que uno como madre, como padre, tiene que darse el tiempo para sentir el dolor, para hablarlo, compartirlo. Eso es muy importante, muy importante. Te ayuda muchísimo a soltar la carga. Quizá a muchos les pase lo mismo que a mí, no en Dios, porque en ese momento ya yo no pensaba en Él ni para bien ni para mal. Simplemente ¿Lo olvidaste? ya, sí, lo dejé a un lado, ya. O sea, como cuando uno tiene un amigo que siempre es tu mejor amigo y un día ya por A o por B Te decepcionaste. rencilla y tú dices, ya, olvídalo. No hay en este momento espacio para ti. Yeah. ¿Y cómo siguió tu vida después? Me dediqué a los deportes, hice mucho deporte. ¿Ya? Allá no trabajaba, así que me dediqué a mi hija,
a la más pequeña, porque la otra se quedó aquí en los Estados Unidos en la universidad. Ya. Y simple y sencillamente me dediqué a hacer mucho deporte, a leer, y empezaron a llegar a mí los libros. Un libro entre la mudanza que me recordó a mi padre era He visto la luz, se llama, y es precisamente de una persona, es escrito por, déjame ver, creo que lo tengo por acá, Búscalo, no hay. Tenemos Betty tiempo. Eddy. He visto He la luz. visto la luz. Yeah. Es el testimonio real de un regreso del más allá. Ah, una experiencia cercana a la muerte. Sí, es una Fantástico. experiencia. Pero ese libro mi padre me lo había regalado, y en una de esas, en la terraza, recuerdo que también el lugar y tener cercanía de todas las cosas de ella me llevaba como a esa paz interior. Yeah. Entonces lo comencé a leer, y ella cuenta todo lo que ella vio al trascender en el momento en que vio la luz, y todo lo que es la corte celestial, todo lo que es realmente el mundo espiritual. Y pues, por supuesto, vino a mi memoria todos los libros que yo también había leído, pero de la misma manera, ya para eso ya habían pasado como unos 3 años. Comencé, ese libro fue uno de los primeros, y por supuesto la gente comenzó recuerdo que me regalaron Un hijo nunca debe morir. Me causó mucho dolor la lectura de ese libro, porque es también una madre que también así lleva a su hijo por un problema de un riñón, creo, pero también, o sea, era algo muy insignificante. Y el médico le dice que es una operación muy sencilla, que no se preocupe, que se despida y que el niño va a regresar. También tiene como 7, 8 añitos. Y el niño muere en la sala de operaciones. Yeah. Y entonces como que uno empieza a identificarse con el dolor de las demás personas. Y entonces ella escribe ese libro también, Un hijo no puede morir, y impresionante también, o sea, y empiezo a leer, y después de ahí volví entre las cajas, encontré un libro mío que me había regalado, o que yo había tomado prestado, Descubre a tus ángeles, y empecé otra vez con la parte de los ángeles, a reconocer la luz en mí. Los años fueron pasando poco a poco. Después llegó Louisa Hay, con El poder está dentro de ti, y era como un alimento para mi alma, era como seguir. Comencé el Ho'oponopono, empecé todas estas prácticas en busca, a leer Eckhart Tolle, y a mí siempre me llamó mucho la atención la energía, lo que el amado Maestro Jesús decía, lo que yo hago, ustedes también lo harán a través de la energía de las manos, la sanación. Quizá porque dentro de mí era como que el conocer esto me hubiera podido ayudar quizá a salvarla, no sé. Pero empecé y me empezó a llamar mucho la atención el trabajo que hacían con las manos. El poder, además de que yo venía de mi padre desde que éramos muy niñas, me recuerdo que llegaban a casa y para que lo sanara un desguince en un codo, en un tobillo, él manejaba la energía, pero él nunca nos decía que era eso. Ah, mira. Sí, él trabajaba con la energía. Él trabajaba, cuando nosotros éramos jóvenes, asistíamos a un centro espírita, Yeah. donde bajaban, me acuerdo tanto,
San Agustín era uno de los espíritus, las energías, porque son energías, ¿verdad? Habían muchos, y ahí yo tenía también esa parte de espírita. Siempre me llamó mucho la atención, entonces como que retomé todo eso y recordé a mi padre y empecé el estudio del Reiki. Yeah. Recibí esa iniciación del Reiki, empecé a trabajar y me empecé a apasionar por todo eso y yo soy una persona muy disciplinada en todo lo que hago. Cuando algo comienzo, no lo dejo, sino sigo avanzando y averiguando, investigando. Y ya en eso vino Chico Javier, con la parte que él tiene de madres que pierden a sus hijos. Y era siempre el buscar la razón, el por qué. Ahí todavía no entendía el para qué, pero sí el por qué pasa esto, por qué un niño se va tan pequeño, qué es lo que sucede. Y empecé a averiguar con Chico Javier, a seguirlo, a averiguar, leer, hablar, los espíritus, toda esta parte. Empecé como yo misma a encontrar luz en el camino. Me conecté con mis ángeles, empecé a hacer meditaciones, empecé a hacer la parte del Ho'oponopono con el doctor Lin, el hawaiano que comenzó la parte del Ho'oponopono, el tomar responsabilidad, lo siento, perdóname, te amo. Y trabajé también un tiempo eso y me fui envolviendo en toda esa parte que me llevó a encontrar paz, no una respuesta, porque no había una respuesta todavía, ni aún con Chico Javier encontraba una respuesta, él solamente canalizaba, era los mensajes y yo nunca quise eso. Por mi cabeza, a pesar de que cuando era pequeña yo iba a que me leyeran las cartas, me leyeran la mano y todas esas cosas, porque todo eso me apasionaba. Yeah. Pero cuando era como un respeto a su honor, a su alma, aunque en ese momento no tenía todo este conocimiento que tengo, pero nunca quise saber que ella se comunicara conmigo, la gente, mis amigos y mis familiares, tías y tíos decían, soñé con Liné, soñé, yeah. y me dijo esto, pero yo me quedaba así como, yo no he soñado. Cuando ella partió, solo un día soñé con ella y la veía que me decía, look, mami, y se giraba con los brazos en alto y daba vueltas, como que soy libre, soy libre. Mira. Ese fue el único sueño. Yeah. Fue algo muy rápido, muy esporádico. Fue así, como que yo quería que siguiera, pero no siguió. Y otros venían y me decían, no, fue largo, y se sentó y me habló, y yo, ok. Pero ese sueño que tuvo contigo rápido... me trajo paz. Te trajo paz, ¿ya? Paz. Me trajo paz porque era como que yo comprendía que ella me estaba diciendo, estoy bien. No te preocupes, que fue lo que yo le dije al momento que ella trascendía, al acercarme a su oído, porque ella duró mucho rato agonizando. Entonces, yo recuerdo que me la acerqué al oído y le dije, mi niña, puedes irte en paz, yo voy a estar bien. O sea, no quería seguirla viendo sufrir así. Y sabía, nadie me lo había dicho, pero mi alma reconoció ese momento como quien déjala ir en paz. Dile que se vaya en paz, que tú vas a estar bien. Yo eso lo siento como un gran acto de amor, cuando uno suelta su sufrimiento para no permitir el sufrimiento del otro ser humano. Así es. Es como cuando uno tiene una mascota muy enferma y tiene que hacerlo porque si no el sufrimiento es demasiado. Exactamente. Y uno toma ese dolor para sí mismo. Exactamente. Oye, Lun,
Yo, bueno, este último tiempo, como he hecho tantas cosas, sobre todo estaba haciendo una formación de terapeuta y me ha venido esto de ver muchas imágenes. O sea, por ejemplo, conversando contigo o con otras personas me van apareciendo imágenes. Y en esta parte de tu relato, donde empezaste llegaron a ti muchos libros, mucha información, te vi entre cuando fue el momento del funeral, te vi como una mujer, como sin alimento, como famélica, desnutrida. Y después, poco a poco, en este proceso, a través de los libros o a través del contenido espiritual que traían esos libros que llegaron a tu vida, como que te empezaste a alimentar paso a paso, progresivamente de luz, y tu cuerpo se empezó a recuperar. Es como que perdiste algo que tú me has comentado que es la fe, pero que este conocimiento te empezó de nuevo a reconectar con esa energía, con esa fe. No sé si estoy interpretando bien mi imagen, pero eso es lo que estaba viendo. Y así es, o sea, porque hoy estoy segura que el amado Maestro Jesús, que siempre me acompañó, que nunca me dejó, como en el poema, me acompañaba simplemente en silencio. Tómate el tiempo que necesitas. Yo sé que vas a regresar al sendero de la luz. No, eso no hay duda en mí, porque tu fe y es verdad. O sea, la fe es esa certeza de que poco a poco todo está bien, todo es perfecto, todo, y hoy en día sé que a veces puede sonar quizá cruel, no sé, pero no cambiaría nada, absolutamente nada. Los años pasaron y yo me divorcié, y también eso le agradezco. Fue un divorcio muy difícil, muy duro, con muchas sentimientos de traición y de todo lo que tú te puedas imaginar después de 36 años de matrimonio. Fue muy difícil, muy difícil. Pero ya yo venía recibiendo todo este bagaje de luz, de esperanza, de fe, que aunque en el momento también fue muy doloroso, hoy en día él y yo somos grandes amigos y le agradezco, y siempre que lo veo lo abrazo de verdad, con amor y gratitud, y doy gracias a Dios. Y cuando leo mis diarios en esos momentos en que estaba pasando por ese proceso emocional, y veo los diarios de ahora y veo, como tú acabas de decir, esa fortaleza, esa fe, esa luz, esa energía divina, esa chispa que volvió a expandir en mí, dándome la fuerza para seguir todo el proceso desde el amor, no desde el miedo ni del temor, porque siempre vamos a tener ese camino, o vamos por el lado del miedo o vamos por el lado del amor, porque no podemos ir por ambos lados. Oye, qué interesante para mí lo que estás diciendo, porque dijiste algo que no sé si lo dirían otras personas, a lo mejor sí, pero muchas no, que tú dijiste, no me arrepiento nada de lo que pasó, y eso incluye que muera un hijo tuyo. ¿Qué significa Sí, eso para ti? sí, Porque porque ¿qué padre diría, no, pues yo quiero que mi hijo viva? no, porque aprendí a reconocer y respetar el libre albedrío que el Señor nos ha dado. Es el libre albedrío de cada alma. Y en el caso de ella, esa era su propósito de vida, venir a dejar esa semillita de amor, de luz. Y agradecí con el corazón cuando lo entendí, lo comprendí,
esos 7 años que me regaló Dios, esa oportunidad de tenerla y amarla y que ella me eligiera como madre, entonces no cambiaría nada, porque si eso no hubiera sucedido así, hoy no soy el alma que soy. No estaría en este camino de regreso al hogar. Quizá estaría en ese mundo material en el que vivía, porque siempre materialmente, económicamente viví muy bien, nunca me hizo falta nada. Y aún así, muchas veces, teniéndolo todo, absolutamente todo, me sentía sola, me sentía vacía, sentía vacío en mi vida y lo llenaba con muchas cosas, deportes, cosas, o sea, era material, física y exclusivamente material. La parte espiritual que de la Luz Ángela, porque mi nombre es Luz Ángela, ¿ves? Mi padre siempre decía, eres luz y eres ángel. Luz de ángel, sí. Entonces, en mi país es el único país donde me llaman mi nombre completo y me encanta y me siento identificada, porque aquí una vez que llegas a los Estados Unidos te quitan el middle name, como le llaman ellos. Ya. Todo el mundo me conoce por Luz. Hay una historia, está bien chistosa. Cuando me A fui ver, a vivir contémosla, a ver. cuando me fui a vivir a Santo Domingo, Ya, 30 y pico de años casada con mi ex, ya, y mis suegros y yo siempre fuimos muy unidos, o sea, por parte, ¿cierto? Y me fui a vivir allá. Y una amiga mía me llama. Y yo entro, yo venía de correr, corría 5 millas diarias. Entro sudada así y escucho que mi suegro está diciendo, no, aquí no vive ninguna Ángela. ya. Eh, y yo, ¿qué? Espera, abuelito, espere. Yo le digo, abuelito, él todavía vive. Ya. Y le digo, abuelito, sí, soy yo. Soy yo. No, no, me dice, no. Digo yo, sí, yo soy Luz Ángela. Y se queda así mirando, ok, y me da el teléfono. Bueno, está bien. Ya. Y después cuando cuelgo, después de hablar como una hora con mi amiga, y mi amiga se echa a reír, me dice, ¿cómo que tú me llamas? Y yo, no, es una historia larga. Y entonces me cuelga y me dice, tantos años y yo no sabía que tú, ¿y quién más no sabe? ¿Quién? Pues nadie sabía, En porque todo Colombia soy Luz Ángela. yo soy Luz Ángela, ese es mi nombre completo. Ya. Entonces me hace gracia. Y aquí, precisamente, hay una chica, Cote Huneman, que ella habla sobre los nombres Ya. y dice o sea, ahora lo estoy dejándole saber a todo el mundo que mi nombre es Luz Ángela y que si quieren llamarme Luz Ángela, que me llamen Luz Ángela, no me llamen Luz, Ya. Bueno, Luz porque hay Ángela. una conexión Yo ahí me bonita. puse, mira, me puse Gonzalo Andrés, que es el segundo nombre, Ah, ¿ves? que acá Ajá. tampoco se ocupa en Chile, ¿eh? Nos ponen dos nombres, pero Ah, siempre ocupamos el no, primero. en Colombia sí te llaman por tu nombre completo. A mí me encanta. Cuando voy a Colombia y me llaman Luz Ángela, se siento tan bonito, se siente bonito. Me identifico mucho con mis dos nombres. Sí, Luz y Ujú, Ángel. Bueno, Luz Ángela. Ujú, ujú. Yeah, yeah. Así ya, es. ya. Oye, Luz, una gran conversación. Entonces quedamos en que fuiste, bueno, hubo un comentario muy profundo que tú dijiste, no me arrepiento de nada, Ujú. ¿cierto? Y después nos Sí, explicaste por qué no te sí. arrepentías de nada. ¿Qué, cómo se siente, cómo tú sentiste eso de perder la fe y recuperar la fe? ¿Por qué es tan significativo a partir de todo este proceso de la pérdida de tu hija, de Linet? Sí. Eh, Volvemos al momento de la partida de ella en el cementerio, cuando me sentí
en una soledad inmensa. Ya. Y en el proceso de que nuestros guías, porque es así, ellos nos van guiando por el camino que nuestra alma necesita para evolucionar. Si así también nosotros lo deseamos, porque ellos guardan esa distancia. Y si no lo pedimos, ellos no, pero yo en mi búsqueda del buscar el por qué, no el para qué todavía, pero el por qué, me llevó a empezar a buscar respuestas. Y aunque no las encontraba en el camino, fui llenándome de herramientas, como te digo, el Reiki, el Ho'oponopono, después con Susana Majul hice también facilitadora de energía, que me gustó todavía muchísimo más que el Reiki, porque la energía trabaja mucho más rápida y ese deseo mío por ayudar y sanar. Comencé a practicarla en todo. Entonces, volvió en mí la fe, porque la fe es tener fe en tu ser interior de que lo que tú deseas lo logras, es también parte de esa fe divina. No solamente la fe divina, sino la fe en que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Entonces, hay que creer para poder ver, no ver para creer. Entonces, yo siempre me llevaba por eso. Cuando aprendí a trabajar con la energía y le hacía energía a mis animalitos, a las plantas, y fíjate que cuando uno le entrega esa energía de amor y deja que tus manos lleven esa energía a nuestros animalitos, ellos responden súper rápido. Y yo no entendía por qué, o sea, wow, cómo ellos, es impresionante cómo la divinidad actúa en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa parte dual que tenemos los humanos. No tienen la parte humana y la parte divina. Ellos simplemente son energía. Entonces, cuando ellos reciben esa energía, aunque la sienten, porque sí la sienten, y uno de los animales que más la siente son los gatos y los perros, ellos la reciben sin cuestionarse. No es como el humano. Cuando a mí me llamaban y me decían, Luz, mira, por favor, mándame energía, porque se puede enviar a distancia, lo primero que yo les decía es, tú tienes el poder y el don de hacerlo también. Yo soy una facilitadora, pero no solamente esperes que yo te voy a sanar. O sea, que Dios a través de mí te va a sanar. Porque eres tú la que tomas la conciencia de que si quiero esta sanación, es más, cuando uno comienza un servicio de sanación, uno pregunta, ¿quieres sanarte? Es una de las preguntas que uno debe de hacer. Porque si no quieres sanarte, entonces todo trabaja, la energía trabaja de esa manera. Entonces, cuando empecé a ver esa reacción en los animalitos y mis ángeles me confirmaban, porque yo le pedía derecho a los ángeles, déjenme saber que están conmigo, que no permitan nunca que mi ego espiritual me lleve a pensar que soy yo en ningún momento, porque no soy yo. Es Dios a través de mí. Es el amado Maestro Jesús. Son ustedes los ángeles, seres de luz, maestros ascendidos. Son cientos, millones que están aquí ayudándonos a diario. Pero para eso necesito creer, tener fe. Y una de mis frases favoritas es, yo soy la fe en el poder de Dios, que todo lo puede. Yo soy la fe. Y ese yo soy no es mi yo soy personal, es mi yo soy divino.
Y aprendí a eso a través de la metafísica también. O sea que poco a poco todo se fue como... Y llegó a mí un libro hermoso y maravilloso antes de lo que sucedió después, durante la pandemia, que fue el libro de oro del amado maestro Saint Germain, que me trajo todavía más la confirmación de el poder del yo soy dentro de mí, de cada uno de nosotros, porque no es solamente especializado. Antiguamente, por ejemplo, el Reiki, había que ser iniciado, y creo que todavía lo hacen, pero no se trata de eso. Todos somos energía divina y la podemos dar, porque lo único que tenemos que es reconocer la presencia divina en mí, que actúa a través de mí para darla a los demás. Sea plantas, sea cosas, sean animalitos, sea lo que sea otro hermano, otra hermana. Y es tan poderosa que no necesitas distancia, precisamente por eso, porque solamente en el plano material es que tenemos distancia, en el plano etérico no hay distancias, no hay tiempo ni espacio, somos solamente una. Oye, Luz, me gustaría hacerte una pregunta, pero antes te quería comentar algo que fue naciendo ahora. Tú comentaste lo del Reiki a los animales, como un ejemplo o una diferencia con los seres humanos en general, que el animal, quizás probablemente al no tener el mismo ego que tenemos nosotros, acepta todo lo que ocurre, no lo cuestiona, y eso tú lo pusiste como el tener fe, aceptar. Aceptar. Y tú dijiste que la transferencia de energía, de acuerdo a tu experiencia en Reiki, da resultado inmediato con las mascotas, en general. Y ¿sabes qué? Hace el día de ayer, hoy día es lunes, ¿cierto? El día de ayer, yo iba saliendo de la casa justamente a este curso que te comentaba de terapeuta, y fíjate que se me escapó el gato de la casa y lo agarró un perro, y los amarrió, y ahí lo logramos quitárselo al perro y de urgencia a la clínica. Claro. Estaba mal el gato, costillas rotas, Ay, pobrecito. Lo que no tiene, las probabilidades no son muy altas, ya, pero no importa, lo dejamos ahí. Y estábamos todos tristes en la casa porque son situaciones que tú no puedes controlar. Pues. No. Y te cuestionas también, pero ¿por qué? Ya, pero yo la aceptamos. Y en un momento llegó mi hermano grande, el director, llegó a mi papá. Y mi papá dijo, ¿por qué no hacemos nos juntamos los tres y hacemos una oración y una transferencia de energía? Y nos juntamos los tres ahí en el auto y yo me puse al medio, mi papá acá, el director acá, y sentí el calor de él, como su potencia. Y nos concentramos. Y fíjate que después fuimos a la tarde a verlo y ya estaba un poquito mejor, estaba comiendo. Y hoy día se ha recuperado aún mucho más, lo que nos tiene muy contentos. Entonces me acordé de eso, de lo que tú dijiste. Así es. Probablemente también esté involucrado esto, además de la ciencia, que los veterinarios geniales lo han hecho muy bien. Por supuesto, pero probablemente esta parte espiritual es tan o aún más importante que la misma materialidad. Entonces me acordé de eso a propósito de tu relato. es así y deben continuar enviándole esa energía. Y si lo pueden ir a hacer allá, fantástico, porque ellos se quedan, y más los gatitos que sienten esa energía como mucho más. Lo hicimos a distancia, pero muy cerca del hospital clínico. Sí, exacto. Y me gustaría preguntarte, ya contando mi anécdota, ¿qué es lo que significa hoy para ti la fe? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tu tema central en esta conversación? ¿Y qué relación tiene con este dolor tan grande que viviste hace más de 25 años? Pues fíjate que recuperar esa fe, porque el amado maestro siempre me mandaba mensajitos
a través de Los Ángeles, me llegaba un programa, me conectaba con alguien y el amado maestro comenzó y sin darme cuenta, no lo hacía consciente, inconscientemente, contestaba un mensaje y decía, es que el amado maestro Jesús para mí ha sido siempre muy importante y empecé a reconocer su presencia de nuevo en mí y empecé a dejar que eso, que fluyera y me sentía regocijada y con gozo y alegría y empecé a reconocer que había sido de mi vida todos estos años. Y a veces aún me pregunto y le digo a él, yo le hablo a él, me hablo así, me siento y le hablo y le digo, amado maestro, ¿cómo viví esos años? Trato de recordar qué pasaba por mi cabeza, por mi mente, por mi cuerpo y no logro. ¿Cómo? Y ahí me doy cuenta de que sí, en verdad, es como el poema. Todos ellos, mi ángel de la guarda, los arcángeles, a mí me encanta también el arcángel Chamuel, el arcángel Miguel, y su luz y su poder y su amor me llevaban, simple y sencillamente, me llevaban cargada de la mano, me rodeaban de luz en círculos de amor divino. Y por eso, cuando después pasó lo que pasó, ya no había duda de que era entregarse y a Dios, al gran poder divino, que todo lo puede y que sí está ahí solo y exclusivamente para guiarnos, para ayudarnos en todos los procesos, porque el propósito realmente de uno encarnar es purificar toda la energía mal calificada que hemos hecho, que hemos calificado durante tantos eones de años. Porque definitivamente yo soy, sé que no venimos de una sola vida, que somos encarnaciones de miles y cientos de vidas anteriores. Y el poder tener ahora la certeza y el conocimiento que tengo a través de la obra del maestro y de la parte metafísica, el conocimiento y el poder del yo soy, que es Dios en acción, reencontrarme con esa parte divina y dejar que mi chispa divina, mi flor, resplandezca y se expanda y se extienda, es el propósito de levantarme cada mañana y acostarme cada mañana. Siento que sin esa fe, que todo lo que pasa, mi madre siempre solía decir, mi madre tenía muchos dichos y muy sabios, y uno de ellos era, el árbol no se mueve sin la voluntad del Señor, y no hay mal que por bien no venga. Y eso hoy en día reconozco, es la gratitud, y el bendecir y la gratitud son dos dones que debemos practicar y desarrollar en todo momento. Bendecir absolutamente todo. Yo hoy en día no hay nada bueno ni malo, porque todo viene y todo pasa. La energía se mueve constantemente y por eso no me apego ni a los momentos buenos ni a los no tan buenos, porque ya no le digo, para mí no hay nada malo, todo es bueno o no tan bueno, pero me trae una enseñanza. Entonces no me apego porque apegarse también a la felicidad te lleva entonces a la dualidad.
Si estoy en este momento eufórica, en cualquier momento voy a dejar de serlo y entonces me voy a sentir en la polaridad. Entonces es simple y sencillamente vivir el momento, agradecerlo, y si hay algo que tengo que purificar, que me doy cuenta que debo purificar, porque a eso vinimos, a purificar. Somos almas en evolución. Entonces estamos purificando y agradezco el darme cuenta, y le pido siempre a mi ángel de la guarda que me ayude a buscar más alto, que me ayude a encontrar en el momento, no al rato o a los 2 días, no, en el instante en que siento que no hay armonía y equilibrio en lo que estoy haciendo en ese momento, entonces no, eso no viene de Dios. Entonces hay algo aquí que mi personalidad lo está trayendo para trabajar. Y si hay algo que viene hacia mí en busca de redención, con este conocimiento, es mi responsabilidad servirle al amado Maestro y a Dios para ayudarnos a todos a esta evolución. Oye, que para mí que paradójico lo que estoy escuchando, no lo de ahora, sino que todo lo que hemos conversado. ¿Por qué paradójico, entre comillas? Porque pareciera que la muerte de tu hija, te ha traído esto de vivir más conectada a Dios. Como un ciclo, la muerte te ha llevado a la vida. Así es, así es, así es. Porque realmente no existe muerte, ¿no? Es vida después de la vida. Y eso era algo que desde pequeñita siempre me llamaba mucho la atención. Vida después de la vida. Y hoy en día, cuando fui al Congreso ahora que fuimos este año, donde departimos la obra del amado Maestro, que fue un honor para nosotras. Era fuiste a un congreso de Congreso de Espiritualidad. de espiritualidad. Uh-huh. Yeah. Entonces, también el amado Maestro nos llevó allí a ese lugar a seguir haciendo germinar esa semilla, porque es simple y sencillamente eso, servirle, y eso es lo que yo hago cada momento. Le pido, hazme ese instrumento de servicio, de amor, de humildad, y no permitas jamás que mi ego espiritual se interponga entre el propósito de mi alma, que es evolucionar. Es tan cierto lo que tú dices que yo también lo siento ahora en este momento haciendo esta conversación. Me siento vivo. Porque uno generalmente en el día a día hay muchos momentos donde no te sientes vivo, te sientes, por lo menos en mi caso, buscando, necesitando. Pero el hecho de realizar algo que puede ser muy simple, como que conversemos 2 personas, pero que eso tenga un sentido de servicio, que le sirva a algo, que le sirva a alguien, que le sea útil para su propia evolución, a mí por lo menos me hace sentir vivo. Como tú dijiste, repartir unos libros en un congreso te hace sentir viva, agradecida. Y es muy cierto eso, ¿no? Hay una pregunta que te la tengo que hacer. A ver. Después de tus, pongámosle, más de 50 años de experiencia de vida, ¿qué es lo que le podrías decir a todas las madres y a todos los padres que han perdido a un hijo? Que no hay momentos ni buenos ni malos, ni hay casualidades. Todo es una causa de un efecto, ya sea porque nosotros tenemos que aprender algo o porque nuestros hijos pidieron venir a aprender algo o a terminar un ciclo de vida. Entonces, respetar es parte de ese amor hacia ellos. Respetar
sus procesos en vida hacia una trascendencia es muy importante. Y aunque duele muchísimo, podemos siempre recurrir a nuestro Padre y por supuesto al amado Maestro Jesús a que nos ayuden. Cuando nos entregamos de verdad con la famosa frase que se dice muy a menudo, pero que realmente no reconocemos el significado tan maravilloso que tiene, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, podemos tener la fuerza espiritual y material para pasar esos momentos. Cuando reconocemos que Dios en su infinito amor, que en Él solamente hay amor, que somos una chispa de ese amor desde el momento que decidimos venir a cumplir esa misión, podemos reconocer y aceptar cualquier proceso en agradecimiento, en humildad, pidiéndole ayuda, por supuesto, porque sin la ayuda de ellos no podríamos pasar procesos así. Entonces, es simple y sencillamente, hágase, Señor, tu voluntad, tómame en tus brazos y ayúdame a reconocer la verdad. Una de las frases que más amo del amado Maestro es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy es Dios. Dios es el camino, Dios es la verdad, Dios es la vida. Y Él siempre, siempre, no importa lo que pase, quiere el bien, solo el bien para nosotros. Tú sabes que yo tenía una aproximación a Jesús más bien intelectual. O sea, lo conversábamos en la casa, mi papá nos hablaba, pero más allá no tenía una acercación, un acercamiento más profundo. Uh-huh. Y me fue ocurriendo, muy parecido a ti, un proceso doloroso y donde sentí la necesidad de acercarme, pero desde mi corazón. Uh-huh. Y lo convoqué y ocurrió esta conexión que necesitaba. Y después pasó que un día, haciendo el otro programa, mi papá me manda un resumen de, porque él es muy buen lector de la Biblia, me mandó un resumen donde decía: Sí. yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo al leer eso, porque lo estábamos preparando antes de la emisión, al leerlo, me produjo como una electricidad en el cuerpo y me emocioné. Wow. Dije, pero ¿por qué me estoy emocionando al leer esta frase? Ajá. Empecé a llorar en ese momento, y después al leerla siempre me produce como una electricidad. Sí, sí. Me acordé a propósito de lo que tú dijiste. Sí. Son Parece los llamados momentums. Y esos momentums son así, es como una chispa que te llega y tú sientes como ese gozo que es indescriptible. Y es ese instante, es ese segundo, y en ese momento reconocerlo a Él te da mucho más gozo, sí, porque ya encuentras en ti. Hace poco, haciendo una meditación de sanación, ya. me llegó también esto: sanar no es olvidar, es recordar que yo nací solo para amar. Sanar Sanar no es no es olvidar. como, por ejemplo, lo que te pasó a ti, ¿ya? No es olvidar que sucedió, es Sino, recordarme a mí misma que yo solo nací para amar. Y oye, cuando qué buena está ese frase, amor en el todo, ¿sí? Simplifica, entonces, pero así lo que tú nos contaste ahora. hermoso, ¿verdad? Hermoso, de verdad, muy bonito. Es una frase preciosa. Y Oye, entonces, gracias por traernos esa frase desde planos superiores. les dejo a todos los padres, y sanar no es olvidar, porque a veces nosotros como padres, cuando comenzamos a reír, a sonreír después de algo así, nos cohibimos.
¿cómo así? ¿Yo me estoy riendo? ¿Cómo? ¿Después de lo que me pasó? No, está bien. Sonríe, ríe, vive. Sanar no es olvidar. Es solo recordar que naciste para amar. Es hermoso, me encantó. Era otro mensaje, era más maestro para mí. Y hablando de mensaje, yo también te quería compartir, les quería compartir un mensaje extraído de este libro, del El Don de tu Alma, Ay, sí. del capítulo del suicidio, que también es un tipo de muerte que le pasó a una protagonista que su hijo murió joven también. Y le preguntan a la sabiduría superior, a través de una canalización, sobre este tipo de actos. Entonces le responden, no funciona así para todo el mundo en cuanto al suicidio. Las personas responden de forma distinta después de haber terminado con sus vidas. Preguntaba el investigador si es que había castigo por el acto de suicidio. Entonces le responden que no funciona así para todo el mundo. Las personas responden de forma distinta después de haber terminado con sus vidas. No quiero decir de ninguna manera que el suicidio es algo que yo recomiendo. Por supuesto que no. Solo deseo que comprendas que desde la perspectiva espiritual no existe ningún acto que sea completamente erróneo o pecaminoso. El acto más profundo de traición a uno mismo puede llevar a alguien a un estado de claridad interior que le ayuda para siempre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá la sabiduría? Que incluso un acto de traición a uno mismo, que es quitarse la vida, también te puede llevar a un estado de claridad interior, que te ayuda a ti. Dice, el lado más oscuro puede convertirse en el punto de partida de un nuevo camino hacia la luz. Verás, la evolución espiritual no sigue un camino lineal. Utiliza la polaridad de la luz y la oscuridad para provocar una dinámica de cambio. Y traje este fragmento porque estaba pensando en tu historia, que yo la conozco, pero acá la conocí aún más. Y también veo algo similar. Porque este acto de muerte de un hijo que es muy oscuro, también finalmente, por lo que tú nos has contado, te llevó a ver luz también. Exactamente, exactamente. Así es. ¿Qué te gustaría, Luz, para ir terminando esta gran conversación que la he disfrutado, que ya llevamos, ¿no? Ya, como 1 hora y media. Pero da lo mismo, lo importante es lo que conversemos. ¿Qué te gustaría decir así como cierre de este encuentro que hemos tenido? Bueno, yo pienso que el primer paso es reconocer y aceptar la chispa vital que te dio el primer soplo. Cuando tú reconoces esa chispa vital dentro de ti, y fíjate que como lo hablábamos el otro día, la respiración es tan importante que damos el primer aliento de vida cuando llegamos y damos el de partir al retirarnos, al trascender. O sea que es conectarnos en todo momento, en cada instante. No es una forma de vida. El maestro no vino a que lo siguiéramos, es el a mostrarnos cómo podíamos vivir en paz, en armonía, en luz, en abundancia, porque Él nos quiere así como somos. Y cuando nos reconocemos como esa chispa vital, podemos realmente hacer lo que nuestra alma vino a realizar, que es evolucionar. Pienso que ese es mi mensaje, o sea, reconozcámonos en todo momento, a cada instante, en el espejo que vemos en el otro, que nos está mostrando algo, somos nosotros, no ellos. Es un reflejo de lo que nosotros estamos sintiendo, expresando, hablando. O sea, es vivir reconociendo que somos vida. Mira,
podríamos resumirlo como que la vida, la experiencia de vida es para reconocernos como esa chispa divina o esa esencia divina. Ujú. Oye, Luz, ha sido un verdadero agrado, un verdadero placer conocer más de tu experiencia, haber conversado, haber vivido también contigo estos años oscuros, pero después esta transición hacia la luz, haber conocido a Linet a través Ay, de tus recuerdos, haber conocido a tu otra hija, eh, ujú. y eso, un verdadero placer y esperemos que esto haya sido útil para quienes lo puedan ver después. Yo también. Gracias, gracias, Gonzalo, por tanta amor y tanta humildad en toda la familia de Arcangeli. El servicio. Hago lo que puedo, también me equivoco mucho, así que Todos, pero eso es bueno para nuestra evolución. Hay que exacto, bendecir todos esos errores, que no son errores, simple y sencillamente. Tiene que pasar así. así Un es. gusto, de verdad, muy honrada, muy Para mí agradecida. Gracias a nuestro Padre, gracias al amado Maestro y a todos los maestros y seres de luz que nos acompañan día a día, momento a momento. Gracias. Y así le damos término a un nuevo encuentro de Conversaciones del Alma, un espacio íntimo en este momento con gran luz, que fue Luz Mancini. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo, Luz. Chao. Nos vemos. Abrazo de luz y amor. Bye.